¿Qué tal, amigos de Historias de Terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar hasta tus oídos una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento No Quería Morir. Normalmente cada fin de semana nos reunimos unas amigas y yo para ir a una discoteca en Ciudad Mante, Tamaulipas, a lo mucho a unos 45 minutos de ahí de la estación Manuel. Como cada viernes nos juntamos, cenamos y como a las 10 de la noche partimos aproximadamente rumbo a la discoteca. Ya en la carretera, después de unos 30 minutos de camino, había un accidente automovilístico. Era un carro compacto volteado con las ruedas hacia arriba por el carril de nosotros, pero con la parte de enfrente del vehículo hacia la estación Manuel. Nosotros fuimos los primeros en llegar y nos bajamos a ver en qué podíamos ayudar. Yo corrí hacia el carro, mientras mis amigas hacían llamadas por celular a los equipos de emergencia. Dentro del carro, un hombre con medio cuerpo hacia afuera del vehículo y la cara hacia arriba. El otro joven, que daba tumbos, se movía de un lado a otro, sobándose el pecho y el estómago, en un estado de shock, perturbado por aquel accidente. Cuando yo me dirijo a él, le pregunto, ¿cuántos venían? ¿Qué pasó? Y él me contestó muy agitado que solo su amigo y él, y que había sido el causante del accidente un camión de doble full de la Coca-Cola, que invadió el carril y los chocó. Entonces volvió hacia donde estaba su amigo y lo movía muy fuerte. ¡Ey, despierta! ¡Ey, despierta, por favor! Yo me acerqué y él me tomó del brazo, me alejó y me dijo, déjame, por favor. Yo solo le comenté, déjame ayudar a tu amigo. No, hazte para allá. Posteriormente, él empezó a caminar en dirección Ciudad Mante, muy rápido. Entonces yo me fui atrás de él caminando, pero él avanzaba muy rápido. Yo le gritaba, no puedes dejar ahí a tu amigo, espérate, ya viene la ayuda por ustedes, no te vayas. Pero contrario a lo que yo le decía, él más rápido caminaba. Me quité mis zapatillas para poder correr y alcanzarlo, y me detuve delante de él. Toqué su cara y vi su rostro muy pálido y desconcertado, y me apartó. Siguió caminando. Fue entonces que bajó una niebla muy espesa y se fue desapareciendo en ella. Cuando sentí que alguien me sujetó por los brazos y me dijo, «Señorita, ¿se encuentra usted bien? ¿No está herida?» Era un señor, y yo le dije, «No, señor, yo no venía en ese carro, sino el muchacho que se acaba de ir». Aquel señor solo me dijo, «Es que estamos mi esposa y yo viendo que usted platica sola desde hace rato, como muy perturbada por el choque. Esa familia venía de Ciudad Mante hacia la estación Manuel, y mis amigos lo confirmaron. Pensaron que me había impactado ver al joven muerto en el carro, y les dio miedo hablarme después de que me vieron hablar sola. Lo único que dije es que venían 2 personas en ese carro». Me acerqué a aquel carro chocado, y alumbrando a las personas de allí, me di cuenta que la persona que había fallecido era la misma persona con la que yo hablaba, a la persona que yo le pedía que no se fuera, la que desapareció en aquella niebla. Quedé muy consternada. Entonces llegó la patrulla de la Policía Federal de Caminos y gracias a la información que me dio minutos antes, se detuvo aquel camión responsable del accidente. Esta historia la quise compartir con ustedes. Fue escrita por mi amigo Eclipse Rey de los Mares, a quien le mando un saludo. La siguiente historia también la quiero compartir con ustedes. Fue escrita por Juan Manuel Zárraga. Hace mucho tiempo vivimos una experiencia bastante extraña en el Panteón Dolores de la Ciudad de México. Allí están enterrados mis bisabuelos, y en esa ocasión fuimos de visita a su tumba y a ponerles flores. Recuerdo que era en la época de lluvias y llegamos muy temprano para limpiar su lápida. Mi mamá decía que no tenía caso que hubiéramos ido, porque mi papá iba con la intención de pintar toda la tumba, y si llovía se iba a echar a perder la pintura. Aún así llegamos al cementerio y con muchos ánimos de hacer todo bien. Siempre me había sentido fascinado por visitar ese panteón. Como saben, quienes lo conocen, es bastante antiguo, y hay tumbas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Mientras mis papás limpiaban y cortaban el pasto, mi hermano y yo fuimos a una sección que se conoce como la Rotonda de los Hombres Ilustres. Es un lugar donde se localizan los mausoleos de personas importantes de las artes en México. Es un sitio que me gusta mucho.
Todas las capillas familiares que lo rodean son grandísimas. Algunas imponen un poco de miedo, pero con todo y eso, ambos nos asomábamos por las ventanas de cada una de ellas, o leíamos a quién les había pertenecido. De pronto nos llamó mucho la atención una de ellas, la más antigua. Tenía una puerta de hierro de color negro y estaba llena de polvo. Me recargué en ella con la intención de ver hacia adentro, y en ese momento me di cuenta que estaba abierta. Mi hermano y yo nos miramos uno al otro. «Entremos», le pregunté. Mi hermano me dijo, «No, me da miedo», con una mirada muy asustada. «No va a pasar nada», le dije, tomándolo del brazo y lo jalé hacia adentro. La puerta rechinó al momento de entrar, y como lo dije, la capilla era bastante vieja. Había un fuerte olor a humedad, y todo estaba cubierto de polvo. Traté de prender la luz, pero los focos no servían. Había un pequeño altar al fondo, y sobre él 2 jarrones llenos de flores secas. A legua se notaba que hacía mucho tiempo que nadie se paraba ahí. Nos llamó mucho la atención un retrato que estaba colgado al fondo de la capilla, por encima del altar. Me acerqué para verlo, pero estaba muy oscuro, y no lo podía observar con detenimiento. Era una antigua fotografía de color sepia. De repente, un fuerte viento entró por la puerta de la capilla, azotándola contra la pared. Un frío intenso invadió aquel lugar. Nos asustamos y decidimos irnos de ahí. Regresamos con mis papás y ya habían terminado de pintar. A nosotros nos tocó ir por el agua y llenar los floreros, cortar flores y tirar la basura. Así lo hicimos. Todavía estuvimos ahí como una media hora, en lo que recogíamos nuestras cosas y descansábamos un poco. Ya estaba haciéndose tarde cuando decidimos irnos de ahí. En unos minutos se nubló y comenzó a llover con mucha fuerza. Nos metimos debajo de un árbol. Detrás de nosotros venía corriendo un señor como de unos 40 años. Estaba totalmente empapado. Nos llamó mucho la atención que fuera vestido de traje y capa. Era algo que no se usaba mucho. «¿Ya se soltó la lluvia, verdad?», les preguntó a mis papás. «Sí, señor. Usted está bien mojado», le dijo mi mamá. Aquel señor nos miró a todos detenidamente. «Ya es muy tarde. Si nos quedamos aquí, van a cerrar el panteón y nos tendremos que brincar la barda», nos dijo aquel señor. Mi papá en tono de broma le dijo, «Si cierran el panteón, nos quedamos a dormir aquí». Sin embargo, aquel hombre misterioso se quitó el sombrero, dejándonos ver claramente su rostro, y de una forma muy seria nos dijo, «No se atrevan a quedarse aquí. Nadie debe perturbar el descanso de los muertos». Se envolvió en su capa y se echó a correr. Pensábamos en seguirlo y resguardarnos ahí, pero luego los truenos eran tan fuertes que nos dio miedo y seguimos corriendo hacia la salida. Podíamos ver a aquel hombre extraño corriendo a lo lejos, pero de repente lo perdimos de vista. Pasamos cerca de donde estaba aquella capilla y se me ocurrió que podíamos entrar allí y esperar a que pasara la lluvia. Yo con señas los llamé hacia aquel lugar y entramos todos. Mi papá me preguntó que cómo le había hecho para abrir y le platiqué que ya habíamos estado antes allí. Con la lluvia se había oscurecido aún más y mi mamá prendió una veladora que llevaba para dejar en la tumba de mis bisabuelos. Tomó aquella veladora y alumbró todo el interior de la capilla poco a poco. Se acercó a aquel misterioso retrato, pero de pronto se llevó las manos a la boca y se puso muy asustada. Le llamó a mi papá y sin decirnos nada, nos sacaron de aquel lugar inmediatamente. Ellos se miraban muy asustados. Nos fuimos en el camión y ahí nos confesó todo. Aquel hombre del retrato que había en la capilla era el mismo que habíamos visto y con el que hablaron bajo aquel árbol. Aquel hombre de la capa negra. Estas historias demuestran que a veces las personas pueden regresar del otro mundo y hacerse presentes. No me quiero despedir sin antes mandar unos saludos para mi amiga Sandra Delgado, el amigo Carl, Nolan Ryan, Irma Brito, Lucy Guerrero, Ángeles Cedillo, Vicente Mayoy, para mi amiga Ani GP, Rubén Ramírez, Herón Sandoval, Francisco Argüelles, Felipe de Jesús Báez, Ener Jaramillo, Daniel Jiménez, Mario Méndez, para mis amigos de Sanaciones Espirituales 510, a todos ellos y a ti, gracias por ser parte de este canal.